Hola a todos. Estamos en una demo de un producto que os queremos presentar llamado Videotraining. Para ello vamos a utilizar una presentación basada en la metodología de desarrollo de contenidos del Departamento de e-Learning de DIMA. Para ello comenzamos con la demo, con la presentación. Como principales objetivos a tratar con la metodología de producción del contenido de la factoría de e-Learning de DIMA, tocamos fundamentalmente, lo que perseguimos fundamentalmente va a ser poner en valor para el negocio la formación y el desarrollo profesional para las distintas organizaciones. Aspecto diferenciador que va íntimamente relacionado con garantizar al negocio unos perfiles de éxito profesional a partir de esa formación adquirida por los propios usuarios. Ese carácter innovador que vamos a aportar al Departamento de Recursos Humanos de las distintas compañías a las que DIMA, ofrece sus propios servicios. Además, garantizamos un sistema de la formación sostenible en el tiempo, independientemente del volumen fundamental, el volumen de alumnos a formar dentro de la propia compañía. Y como último objetivo a conseguir sería la flexibilización de la formación, basándonos en dos aspectos fundamentales. Uno, independientemente del lugar geográfico, de la dispersión geográfica de la propia compañía, y dos, de la temporalidad. Evidentemente es una de las ventajas que tiene la formación e-learning, que superamos esas dos barreras, tanto geográfica como temporalmente. Para ello vamos a enumerar las distintas fases dentro de la elaboración de los contenidos de DIMA. Nos encontramos con 6 fases perfectamente diferenciadas, entre ellas fase 1, definición del alcance de los contenidos a desarrollar en cuestión. Fase 2, toma de datos, o lo que normalmente se conoce como toma de requisitos, ¿vale? Desarrollando un análisis técnico-funcional sobre el que se sustentará el proyecto a desarrollar. Fase 3, estructura de los contenidos, en donde se hace un diseño global de en qué va a consistir el desarrollo de ese contenido, ya entrando en materia en función del contenido que la propia compañía quiera desarrollar. Fase 4, elaboramos el diseño de la plantilla de los contenidos y la implementación de la propia interfaz del propio contenido, que normalmente suele ir personalizado a la imagen corporativa de la propia compañía. Fase 5, la elaboración de una unidad piloto, donde intentamos donde ya el producto refleja lo que va a ser el producto finalizado, y utilizarlo como raíz, como base para el resto de producción de los contenidos. Y por último, es la fase 6 de seguimiento del proyecto. Esta fase se compone, de una serie de reuniones periódicas en donde, que se hace ese seguimiento con la elaboración pertinente de los diferentes documentos, para que el cliente sepa en todo momento cómo se encuentra la elaboración de sus propios contenidos. Para ello vamos a entrar en más detalle en cada una de las fases que hemos enumerado en esta transparencia. La fase 1, definición del alcance. En esta fase fundamentalmente es una toma de contacto con el cliente para recabar las necesidades exhaustivas del proyecto a desarrollar. Entre ellos tomamos datos, a modo de ejemplo, como el público objetivo, el alcance, la duración,
el nivel de usuario crucial para la hora de elaborar el contenido, para el desarrollo pedagógico, la adaptación pedagógica de ese contenido a impartir en la compañía. Nivel de presentación gráfica, integración en el LMS, definición de los requisitos, el equipo de trabajo que lo va a componer, lugar de acceso del contenido, desde las propias instalaciones del cliente, desde fuera de las instalaciones del cliente, o que evidentemente las dos. Y detalles técnicos como requisitos, estándares, etcétera, etcétera, datos fundamentales a la hora de diseñar el proyecto y de elaborar el proyecto conjuntamente con el cliente. Aquí hay algo fundamental, que el entregable en esta fase sería un acta de reunión y el documento de los requisitos aprobados por parte del cliente. Una vez finalizada la primera fase, entraríamos en la fase 2, que sería la toma de datos. Nosotros, con esos requisitos previos, cogemos esos requisitos y nos ponemos a trabajar con el experto en cuestión de la materia que se ha definido previamente en la primera fase. Se define la plantilla de trabajo para la entrega de ese material didáctico y, evidentemente, para su posterior definición del índice y de la estructura del curso, la estructura global del curso. Estos dos pasos son fundamentales a la hora de definir esta fase. El entregable en esta fase sería la plantilla de entrega del contenido base y, fundamental, la estructura global del curso, para que el cliente ya se pueda hacer una idea de, evidentemente, cuáles son las partes fundamentales que se van a tocar en ese contenido. Una vez finalizada la fase 2, empezaríamos en la fase 3, con la estructura del contenido. En ella ya los diseñadores instruccionales de DIMA, apoyados con los expertos, con los especialistas, designados ya por el cliente o bien por EDIMA, empezarán a desarrollar en el documento con una estructura mucho más detallada. Ya se empieza a desglosar de una forma mucho más detallada, mucho más elaborada, más pedagógica, adaptando, digamos, ese contenido a ese diseño instruccional básico para la elaboración del curso e-learning propiamente dicho. En este documento, pues, se detallan todos los aspectos de estructura, información, presentación del curso, etcétera. Y, evidentemente, los medios y metodología idóneo a aplicar en cada uno de los bloques del contenido. Entraríamos en la fase 4 con el diseño de la plantilla de contenido e implementación de la interfaz. Esta fase, a modo un poco de resumen, es donde se definen aquellos aspectos más relacionados con la parte gráfica y la imagen corporativa que se va a implantar en el curso y que coincida con la imagen corporativa o, digamos, con la definición que el cliente nos traslada a lo largo del proyecto a realizar. Una vez que se aprueba el prototipo, se marca el entorno gráfico y, evidentemente, se hace una guía de la producción de todos los contenidos. Incluso se especifica a nivel de pantalla de los cursos los distintos elementos para la creación del curso. Ya aquí ya estamos profundizando muchísimo más, incluso ya a nivel de detalle de pantalla a pantalla del propio contenido. Y por último, para facilitar y normalizar ese proceso de validación del cliente, se elabora una plantilla, en un PPT, un PowerPoint, para siempre realizar los contenidos y esa estructura de validación siempre en esa misma plantilla modelo que facilita tanto la labor al cliente como a EDIMA a la hora de agilizar los distintos procesos de validación y de elaboración del proyecto. El entregable en esta fase sería el prototipo gráfico y la guía de producción. Serían las dos partes fundamentales del entregable de esta fase 4. Entraríamos ya en la fase 5, que sería la elaboración de esa unidad piloto, de un pequeño módulo totalmente terminado, donde se valida por parte del cliente todas las funcionalidades que se han definido fundamental en la fase 1 y en la fase 4,
elaborando esa unidad piloto. Una vez validada, que evidentemente se valida ya en una LMS, en una plataforma de formación online, y esa prueba piloto se basa en el plan de pruebas de chequeo de todos los aspectos y requisitos marcados previamente. Esta prueba se va a realizar con la presentación y con la secuencia ya definitiva del curso. El cliente verá un producto totalmente finalizado que nos va a servir de base para el desarrollo de todos los desarrollos posteriores o de todos los contenidos a producir posteriormente. El entregable en esta fase será el módulo piloto con el plan de pruebas de testeo de esa unidad. Y por último, entraríamos en el seguimiento del proyecto, que sería una fase transversal a todo el proyecto. Digamos que en esta fase la parte fundamental es llevar un seguimiento de todo el proceso del contenido, informando en cada detalle, en cada fase, en cada una de las fases de los pasos a seguir en el proyecto al cliente, para que sepa en todo momento cómo se va elaborando el contenido, fechas parciales de entrega del proyecto y se pueda hacer una estimación totalmente exacta de cumplimiento de la fecha inicial del lanzamiento del proyecto. En esta fase, el entregable ya sería la documentación del proyecto. El proyecto se documentará perfectamente para hacérselo llegar al cliente, y aquel documento PIF con todos los entregables, todas las fuentes del curso desarrollado por parte de EDIMA, que lo ponemos a disposición del cliente. Con esta presentación finalizamos la demo de este producto llamado Videotraining. Buenas tardes, un saludo a todos.